Economía, y es bueno siempre hablar sobre economía y hacer reflexiones porque nos ayudan a entender lo que sucede en nuestro país. Así es que, Guido, muchísimas gracias por la amabilidad. No, muchas gracias por la invitación. Siempre un honor estar en este importante espacio. A ver, Guido, se me ocurre que hablemos, en realidad lo habíamos visto, hablar sobre el modelo, porque en este último tiempo hay una corriente muy fuerte de economistas que hablan, cuestionan el modelo. Primero cuestionan el modelo, pero además la vigencia del modelo y la posibilidad de que este modelo siga avanzando. Primero, ¿cuáles son las bases sobre las cuales se constituye este modelo? Este modelo está constituido sobre conceptos, sobre bases erróneas, falsas, y tienen que ver con la pregunta de quién y dónde se genera el valor, quién y dónde se genera la riqueza. Este modelo supone que es el Estado el que va a generar, que va a ser el promotor, el gestor del desarrollo. Y bueno, este modelo puede funcionar mientras existan recursos, mientras existan reservas, pero cuando estos recursos, estas reservas se agotan, el modelo colapsa. Y es lo que hemos vivido en Bolivia en los últimos 15 o poquito más de años. Es un modelo que ha sobrevivido, pero ha agotado las reservas, los recursos, la riqueza de nuestro país. Y nos ha llevado a una situación límite y donde el riesgo de no tomar medidas que reconduzcan el modelo hacia la libertad, hacia el individuo, hacia el empresario, hacia la empresarialidad y hacia el emprendimiento, si no se da ese cambio, vamos a vivir una situación de mayor pobreza, de mayor caos. Y existen historias cercanas de países que han seguido este camino lamentable con consecuencias dramáticas, porque las consecuencias dramáticas se dan sobre las familias, sobre las personas que huyen de sus países para mendigar. Y el caso más vívido que tenemos es el de ver jóvenes venezolanos que están pidiendo limosna en todas las esquinas de Bolivia. Ahora, parece tener una base keynesiana este modelo, ¿no? Y cuando digo keynesiana, y como lo decías además, una presencia muy fuerte del Estado. ¿Por qué la presencia del Estado tan fuerte puede ser corrosiva para una economía? Es el peor cáncer que tienen las economías, el Estado grande, el Estado hipertrofiado, porque se come los recursos de los que generan, de los que trabajan, porque para poder financiar la burocracia, para poder financiar el gasto, para poder financiar ese aparato que es coercitivo, que es abusivo, se necesita quitar a los que producen. Se quita al que produce para dar fuerza, poder de coerción y de abuso a un Estado que se cree superpoderoso. Y de ahí surge el libro de Hayek, que es La fatal arrogancia, que pocas personas, que incluso podrían ser bien intencionadas, creen que tienen la inteligencia para poder decidir sobre variables que en realidad las controla el mercado. ¿Y qué es el mercado? El mercado son miles de millones de personas que colaboran de una manera automática para poder ofrecer productos y servicios a precios que se transan en el mercado. Ahora, regularmente en la economía de mercado se habla conceptualmente que el mercado sería el mejor asignador de recursos, ¿no? Ahora, desde esa perspectiva, esta economía no prescinde específicamente del mercado, pero construye un aparato estatal muy fuerte. ¿Cómo encuentras ese equilibrio entre la presencia de un mercado y la presencia del Estado? Pero desde el mismo momento de imponer precios mínimos, salario mínimo, está afectando el mercado, está dañando la posibilidad de que muchas personas puedan encontrar trabajo
y que muchos empresarios o potenciales empresarios puedan ofrecer trabajo. Ahí se genera una distorsión en el mercado. Los precios existen y existen por algo. El precio es la variable más importante, clave para poder entender qué es lo que está pasando detrás en la producción, en la distribución, en la generación. El precio es absolutamente todo y existen economistas, entre comillas, que quieren prescindir de esta información y con, no sé, con publicidad piensan que van a revertir lo que el mercado está dando como información. Eso es mucha ignorancia, ¿no? Entonces existe la fatal arrogancia, pero también la fatal ignorancia de personas que creen que pueden afectar y que pueden cambiar el curso de las cosas desde una perspectiva ideológica. Y tenemos que aquí que recuperar la libertad, tenemos que recuperar al individuo, a la persona, no al colectivo. Lo que importa es el individuo, porque es el individuo. Si se protege al individuo, se va a proteger la generación de riqueza, no solo en nuestro país, sino en todos los países que tienen este sistema que es un sistema de lo más perverso. Ahora, esta presencia del Estado se la puede mirar desde diferentes dimensiones, o sea, mirar de diferentes dimensiones. Por ejemplo, una de esas dimensiones es el terrible aparato burocrático que puede generar una. Y segunda, la presencia en la producción. En nuestro país, por lo menos, había que evaluar fuertemente la presencia de algunas empresas que están siendo deficitarias ya muy recurrentemente y que en vez de proporcionar recursos más bien al Estado, más bien lo que hacen es sacar recursos y el aparato burocrático. ¿Cuán perverso puede ser estos dos componentes en la presencia estatal hacia el mercado? Bueno, el primer elemento es, en Bolivia existe más de 500.000 de funcionarios públicos. Eso representa un gasto anual que, según algunas estimaciones, supera el 80% del Producto Interno Bruto. La pregunta es, ¿quién financia ese gasto? Y ese gasto se financia con deuda, que de hecho la deuda ya es inmoral, porque es pasar responsabilidad a personas que todavía no han nacido. Es perverso que tú, por financiar un gasto, una burocracia hipertrofiada, un gasto que no tiene sentido, se tenga que hipotecar el futuro de personas que todavía no han nacido. Se calcula que por día el Estado consume 19 millones de dólares y la pregunta es ¿quién financia? ¿Quién paga eso? Pagamos tú, yo, todos los que trabajan, salen temprano, tienen su pequeña empresa y impuestos, por eso se llama impuesto, porque es algo no voluntario, quita parte de esa riqueza para financiar una burocracia. Y esa burocracia, en parte, financia los gastos de empresas que no tienen sentido. Empresas que se las ha creado con un fin político y no con un fin de ofrecer una solución al problema. Porque ¿qué es lo que genera valor? El valor es subjetivo y genera el mercado, es el consumidor, es el usuario, es el prospecto, el que valora algo porque lo puede usar en provecho personal y está dispuesto a pagar. Ese razonamiento no lo tiene la mente de un hombre que piensa en el Estado. Un burócrata no tiene esa mente de generar soluciones que funcionen en el mercado. Si no funcionan en el mercado, no tiene valor. Ahora, Guido, cuando uno mira la historia de muchos países, incluso la historia económica, regularmente algunos países nacen con un Estado fuerte, es decir, el Estado es un promotor de fortalecer el mercado y la economía y después comienza a desprenderse. Parece no suceder lo mismo en nuestro país, ¿no? Bueno, el Estado en sí, cuando entra al terreno que no le corresponde, genera
perversos efectos. Pero el Estado sí tiene una función. La función del Estado es la de dar seguridad jurídica, protección a los negocios y protección a la propiedad privada. Es en ese marco en que el Estado tiene sentido, y defensa también, ¿no?, de agresiones. Porque si no es el Estado el que genera seguridad jurídica, ¿quién lo va a hacer? Ese es el rol del Estado. Y pienso que están surgiendo movimientos que pueden tener mucho éxito en diversos lugares de nuestro mundo, que tienen como sino, como objetivo, la libertad, la economía, pero en el libre, de libre movimiento, de libre iniciativa. Estamos en un instante ya histórico del modelo donde sus perspectivas de seguir caminando se las puede ver oscuras. Hay dos opciones. La opción uno es que este modelo se vuelva incluso más duro, más autoritario y totalitario, que es así como ha funcionado en otros países como Nicaragua y como Venezuela. Esa podría ser una alternativa. Y la otra alternativa es que surja una nueva corriente, la corriente de los jóvenes, la corriente de la gente, la corriente del emprendedor, que de sus propias iniciativas identifiquen oportunidades y puedan generar riqueza. ¿Quién genera riqueza? No nos olvidemos, personas que han hecho posible lo que ahora se llama la inteligencia artificial. Están generando miles de soluciones a problemas a nivel de todo tipo, de educación, de salud, del mismo procedimiento de administrar las empresas. Y esas empresas que no existían hace 5 años atrás están generando ingresos, ventas y cambios a nivel mundial aún insospechados, ¿no? Ahora, no debemos, sin embargo, dejar de lado que en todo este proceso de cambio y del modelo económico que se ha implementado han habido momentos importantes en nuestra economía de superávit fiscal, de superávit en balanza de pagos y comercial, es decir, han habido muy buenos indicadores. Entonces, ¿cómo se puede entender esta situación? Se puede entender mientras existían recursos, el modelo funcionaba, pero lo que estamos viendo es el agotamiento de esos recursos. Las reservas han pasado de 15.000 millones de dólares a no sabemos cuánto, menos de 200 millones. Tenemos problemas en las cuentas de la balanza de pagos, hay déficit en la balanza comercial, hay déficit en la balanza comercial de bienes y de servicios, hay déficit en la balanza en las cuentas de la balanza de capital. Entonces, por todo lado hay huecos y en este momento estamos en una situación tan difícil que los importadores no pueden traer medicamentos porque no consiguen dólares. ¿Y cómo entendemos? Porque regularmente siempre pongo el ejemplo de que los economistas miramos los primeros signos de una economía, que es como el médico mira la temperatura, la presión, el ritmo cardíaco, el crecimiento, la inflación y el empleo, por lo menos en indicadores, no están mal. Yo creo que están muy mal, Yeah. Porque el empleo es un empleo 80-90% informal. ¿Y qué es la informalidad? La informalidad es el rechazo a la formalidad por el costo de ser formal. Es ese estado abusivo que no permite, no facilita que la formalidad sea la moneda común en la cual nos movamos en todo aspecto. En términos de crecimiento, los datos son contrarios. Si uno ve si las empresas producen más, producen menos. Venden más, no venden menos. Tienen más utilidades, tienen menos utilidades. ¿Y cómo están generando el crecimiento de activos? Con mayor deuda. Y ahora esa deuda se les ha agotado porque se financiaban con recursos de las AFPs y las AFPs, los recursos de las AFPs, ahora están financiando gasto público. Entonces, no sé
por dónde se ven buenas perspectivas. Yo veo por todo lado muy malas perspectivas y es el momento de decir las cosas, no con un afán político, sino con un afán de que la historia nos muestra y los hechos nos muestran que este modelo no es el modelo acertado para desarrollar, crecer y vivir mejor. Para ir cerrando esta entrevista, Guido, la economía evidentemente es una ciencia social. Al ser una ciencia social es una ciencia ideológica. ¿Consideras que el actual inquilino de Palacio, poder constituido estatalmente, pueda tener la percepción de realizar ajustes, modificar el modelo? Yo creo que deberían hacerlo. Tienen que dar algo de confianza al mercado y a la iniciativa del individuo. El Estado es un Estado que ahoga la economía y somos testigos de esa situación. El Estado está ahogando la economía y la va a terminar de ahogar. Bien, vamos a ver seguramente en el curso del tiempo que viene hasta qué situación podemos llegar, porque esto evidentemente, dadas las perspectivas, los indicadores, no parece tener un futuro muy óptimo que se diga. Pero claro, en tu programa hace mucho tiempo atrás sí, hemos hecho predicciones que se han cumplido. Sí, evidentemente, sí. Y así he estado revisando los anteriores programas y sí, todo lo que hemos ido anunciando se ha cumplido de alguna manera. Sí, esperemos que no lleguemos al final fatal. Muchísimas gracias, Guido, por la gentileza. No, yo muy honrado y agradecido por este espacio. Muchísimas gracias. Guido Cápora, economista, y hablando de economía, tenemos la intención de ir debatiendo, dándole una mirada a lo que está sucediendo en este plano en nuestro país. Vamos a ir con Alexandra.